Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, un vídeo que voy a hacer porque varios de vosotros me habéis preguntado si podía analizar un poquito Bitcoin, sobre todo más a largo plazo, y también analizar lo que sería el cierre de esta vela semanal y también de la vela mensual que está a la vuelta de la esquina. Entonces, para más vídeos agradezco muchísimo que dejéis un buen like para que también más gente pueda ver este contenido de valor. Entonces, como ya sabéis, es importante saber cuál es el contexto, y normalmente cuando hacemos un análisis obviamente no tenemos una bola de cristal, existe un gran porcentaje de probabilidades de cometer un error, pero al final son probabilidades. Intentamos siempre buscar indicaciones con el análisis técnico, también el fundamental, que nos pueda predecir un poquito el próximo movimiento. En este caso, octubre está siguiendo, pues como habíamos comentado, ¿no?, la normalidad, que es un mes bastante bullish. Y también septiembre, pues ya habíamos comentado que iba a ser un mes en negativo. Finalmente aquí acertamos, y ahora mismo pues nos estamos acercando a noviembre, que suele ser uno de los mejores meses también junto a octubre. De hecho tenemos dos meses negativos, o sea, 2 años negativos, que sería 2019 y 2018, pero por lo demás siempre ha sido un histórico que más o menos lo podemos comprimir entre un 20, un 30% si quitamos obviamente esta rentabilidad, que me parece que es una maldita locura. Pero por lo demás 12, 20, 5, yo creo que más o menos un 20% mensual en noviembre lo podríamos hacer sin ningún tipo de problema. Entonces, diciembre ya veréis que más o menos pues es como el mes de noviembre, pero un poquito menos bullish. Incluso podríamos decir que es 50-50 porque tenemos aquí porcentajes importantes, pero ya veis que aquí habíamos hecho un 40%, casi un 30, un 13 y un 46. Entonces, diciembre vamos a dejarlo como una incógnita, 50-50, no sabemos cómo va a ir. Entonces, vayamos con el análisis técnico. Ahora sí que sí. Entonces, vamos a empezar con el gráfico mensual. Es importante saber que este análisis ya lo comentábamos hace varias semanas hacia atrás, donde este movimiento la verdad es que coincidía bastante con este que teníamos justamente por aquí. Pero sí que es cierto que ahora mismo lo que falta es que tengamos ese momentum explosivo. Es decir, desde mi punto de vista creo que este mes la vela mensual no va a subir mucho más, se va a mantener más o menos en este ratio, pero sí que es cierto que cuando ya se pueda, pues probablemente podamos encontrar precios superiores a esos 60.000, 70.000, que yo creo que va a ser el mes que viene. El mes que viene más que nada porque venimos pues de este pullback, este retroceso, que sería el mismo que tuvimos por aquí. Al final tuvimos esta mecha importante, aquí tuvimos 2 días, o sea 2 meses de mechas también importantes, y finalmente tenemos esa recuperación, ese impulso, también tenemos ese impulso, vela de indecisión y continuación alcista. Es una continuación alcista, hemos hecho máximos históricos, ya estamos retrocediendo, por lo que ahora mismo los 60.000 está costando bastante de romper, y es por eso que yo creo que este mes de octubre más o menos nos vamos a mantener en torno a estos niveles. Entonces, no tenemos mucha más información en cuanto a gráfico mensual. Vamos a ir directamente al gráfico semanal, que sería este que veis ahora mismo en pantalla. Entonces, en gráfico mensual hemos visto que obviamente es todo bullish, no tenemos ninguna problemática, pero sí que es cierto que ha frenado el movimiento bullish justamente en el máximo histórico. Normalmente cuando se crean máximos históricos tenemos correcciones importantes. De hecho, si podemos tirar incluso hacia atrás, que sería justamente todo esto de aquí, vemos que teníamos máximos históricos, corrección, máximos históricos, corrección, máximos históricos, corrección. Esto de hecho lo podemos ver mucho mejor en gráfico diario. Normalmente cuando se creaban máximos históricos la corrección era bastante importante, ¿vale? Teníamos aquí la corrección, impulso, corrección, y aquí es cuando ya se creó esa desaceleración. Entonces, ahora mismo, como hemos creado máximos históricos y ya se ha desacelerado el precio, lo más probable es que tengamos otra corrección. Entonces, es por eso que yo soy bastante partidario de estar pensando de que Bitcoin tiene que caer un poquito más para poder corregir. O sea, no saldremos de la normalidad. Al final Bitcoin ya está rompiendo otra vez pues los máximos, sobre todo está haciendo esos mínimos y máximos crecientes, y a mí lo único que me debería de preocupar en todo caso es esta diagonal que podemos marcar ahora mismo.
Si se pierde esta diagonal, yo realmente me posicionaría más en corto hasta al menos un tiempo, más que nada porque es ahora mismo lo que está manteniendo pues esa tendencia alcista. Tenemos los máximos crecientes y también tenemos los mínimos crecientes. Entonces, incluso si ahora mismo cogemos esta diagonal y la trazamos, creo que sí, más o menos por aquí, pues este sería el canal que ahora mismo está comprimiendo el precio de Bitcoin. Si no salimos de este rango, pues obviamente la tendencia va a ser alcista. Es un movimiento escalonado, no es tan impulsivo como podríamos ver estos movimientos de aquí, donde realmente era mucho más alcista. Aquí simplemente tiene el impulso, movimiento lateral, un poco alcista, corrección escalonada, luego también otra vez impulso, corrección. Entonces, siempre que se mantengan esos mínimos crecientes son buenas noticias. Entonces, es por eso que yo creo que hasta los 52.000 podríamos volver. Más que nada, porque al final, si más o menos copiamos este mismo movimiento que es impulso y corrección, pues ahora mismo la corrección podría ser algo tal y cual como esto de aquí, ¿vale? Tenemos aquí la caída y en dónde coincidiría, pues más o menos, obviamente, en torno a los 50.000 dólares. Lo hemos comentado, yo obviamente prefiero que Bitcoin ya suba y vaya haciendo máximos históricos. Esto como holder, obviamente, porque quiero que suba cada día y cada día, pero yo sé que esto no es sano, no es un movimiento que nos va a interesar a muchos que estemos holdeando Bitcoin, porque al final movimientos muy parabólicos normalmente no suelen acabar muy bien, y es por eso que ahora mismo lo más sensato sería pues esa corrección poco a poco, volviendo a tocar esta diagonal alcista que está actuando como suelo, para a partir de aquí seguir subiendo. Pero es importante entender que si nos vamos a gráfico semanal, lo que estamos viendo clarísimamente es un doble techo. Es un doble techo que al final pues no nos indica una gran noticia para creer que esto va a ser un movimiento alcista al corto plazo. De hecho, para que esta vela semanal finalice, quedan un total de 5 horas con 34 minutos. No queda absolutamente nada. Y ya estáis viendo que se está creando esta high test justamente en el pico máximo del precio. Se ha creado un máximo histórico y como no hemos conseguido romper con mucha fuerza, lo que ha sucedido es ese máximo, no tenemos volumen. Ya veis que el MACD nos está indicando una clara divergencia bajista, ¿vale? Veis que ahora mismo pues el pico actual no corresponde a un máximo creciente, sino que lo que estamos haciendo es un máximo decreciente. Entonces, lo más normal, y repito, no sabemos si esto se va a acertar, pero sería una continuación bajista intentando tocar esta diagonal alcista que está protegiendo el precio. Al final el precio está dentro de un canal, lo tenemos tanto por arriba como por abajo, pero yo creo que si se crea esa desaceleración, esa caída, porque ya se ha creado una desaceleración en semanal, tiene bastante peso, pues entonces ya podríamos volver a caer en torno a los 52.000, 53.000 sin ningún tipo de problema. No podemos descartar, obviamente, también que noticias fundamentales puedan impulsar el precio de Bitcoin directamente el lunes, el martes, el miércoles, cualquier día de la semana, y tengamos una noticia muy bullish con los ETFs que ya sabéis que están a la vuelta de la esquina, que se están empezando a probar, pero yo creo que si no tenemos una noticia fundamental que al final pueda arrastrar el precio, porque el análisis técnico intenta pues predecir movimientos, pero el análisis fundamental es el que siempre va a mandar. Entonces, por eso decimos que sí, lo habitual y lo más correspondiente sería pues una desaceleración poco a poco en caída, llegando a estos niveles de los 52.000, 53.000, no creo que pueda bajar más de los 50.000 y a partir de aquí seguir escalando posiciones. Es que al final tenemos una high test, al final tenemos una desaceleración, al final no tenemos volumen, tenemos divergencia MACD y sobre todo tenemos un doble techo que es importante tener en cuenta. Entonces, bueno, yo simplemente quería mostraros pues mi punto de vista, al igual que tuvimos este impulso y esta corrección. Ahora mismo hemos tenido este impulso y esta corrección y probablemente tengamos ese impulso y esa corrección y entonces se va a mantener esa tendencia alcista, pero simplemente es que ahora mismo ha coincidido justamente el final de este impulso con el máximo histórico y no pasa nada por retroceder. Lo que pasa que también las criptomonedas suelen tener mucho peso a nivel psicológico en ciertos valores y podría ser pues que sí, que frenase más de lo habitual esa zona de los 60.000, pero bueno, igualmente ahora mismo
la hemos roto y no está sucediendo nada del otro mundo. De hecho, si nos vamos, voy a poner aquí gráfico mensual, voy a volver hacia atrás un segundito. Si aquí ponemos gráfico, por ejemplo, de una hora, hemos roto la barrera de los 60.000, parece ser que la podríamos volver a caer y a caer y a caer, y es por eso pues que yo os quería dejar claro que mi punto de vista ahora mismo es una tendencia bajista al corto plazo. A largo plazo ya veis que es bastante bullish todo, incluso pues tenemos una vela mensual importante, pero cuando esta semana acabe, porque está a punto de acabar, podríamos tener una corrección que podría provocar que esta vela tan bullish mensual pues acabe un poquito más por debajo y entonces tengamos un inicio de mes un poquito bajista que deje algo de mecha, que deje algo de rastro para luego seguir subiendo hacia arriba. Y este sería realmente el panorama actual desde mi punto de vista. No sé qué os parece a vosotros. ¿Creéis que vamos a subir directamente, que vamos a frenar un poquito? Yo creo que hay mucha incertidumbre, pero al final el análisis técnico pues te dice unas cosas y creo que es lo que estoy comentando ahora mismo. Así que bueno, dejaremos el vídeo por aquí. Espero como siempre que os haya gustado, que dejéis un buen like, suscribiros y nos vemos pronto por el canal. Chao, chao.